Hola, yo soy Jonathan, bienvenido a otro video. La semana pasada hice dos videos sobre todo acerca de la carrera de medicina y ahí les pedí de que ustedes me dejaran las dudas que tuvieran con respecto a si iniciar o no tomar esta carrera, cualquier duda que tuvieran. Muchos de ustedes dejaron sus preguntas y hoy yo se las voy a responder. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este video. Muy bien, la siguiente pregunta es de Rubén y él pregunta que cómo son mis días de clase, qué hace. Mira, y aquí lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es cuando eres un estudiante nuevo de medicina y que no estás tan avanzado, sino que es durante los primeros años. ¿Qué vas a hacer acá? Pues vas a ir normal a tu universidad, porque cuando tú ingresas a la universidad no empiezas ahí mismo a asistir al hospital, sino que tú tienes que tener una cierta formación básica que luego de que pasa el tiempo, dependiendo al pensum de tu carrera, ya cuando comienzas a ver materias clínicas, porque por lo general se empieza aquí en Venezuela con semiología, que es cuando ingresas a los hospitales. Y ahí van a cambiar un poco tus funciones, ya no nada más vas a ser el típico estudiante que vas a recibir clases en la universidad, sino que aquí ya comienzas el contacto directo con pacientes. Es decir, ¿con qué comienzas? Comienzas realizando historias clínicas. ¿Qué es una historia clínica? Pues es un documento médico legal científico donde se van a estar registrados por medio de dos partes que van a consistir en el anamnesis, que significa interrogatorio, donde tú vas a realizarle un interrogatorio al paciente con la búsqueda de la sintomatología. Posteriormente realizar un examen clínico donde vas a realizar ciertas maniobras que vas a ir aprendiendo poco a poco, y al final vas a integrar todo esto que sería ya lo que es la propedéutica para llegar pues a diagnósticos sintomáticos. Básicamente eso va a ser tu entrada al hospital, y entonces vas a estar en ese contacto directo donde vas a aprender a establecer cierto rapport, que es una interacción idónea con ese paciente. En resumen, Rubén, lo que tú vas a hacer como estudiante de medicina va a estar ligado directamente a qué materias estés viendo durante la carrera. Quizás lo puedas dividir por semestre o por año, dependiendo de la universidad donde estudies. Es decir, que durante los primeros años lo que vas a hacer es ir, ver clases, presentar exámenes. Vas a aprender a utilizar el microscopio, cómo se realiza una buena toma de muestras, cómo montar estas al microscopio, cómo observarlo directamente, lo que es histología, lo que es microbiología. Vas a asistir a laboratorios anatomopatológicos, se van a utilizar cadáveres para estudiar. Vas a también acudir a sí mismo a laboratorios embriológicos, donde vas a ver piezas embriológicas. Aparte del uso del microscopio, también vas a aprender todo sobre las tinciones relacionadas a vas a aprender a cómo se realizan estas tinciones, aunque esto no se le da tanto énfasis como a los bioanalistas, pero sí vas a saber cómo se realizan la tinción de Nielsen, la tinción de Gram, etcétera. Y pues ya cuando comienzas a ver materias clínicas prácticas en los hospitales, vas a empezar a realizar historias clínicas, a dar diagnósticos sindromáticos. No son el diagnóstico clínico como tal, sino que son diagnósticos sindromáticos que van a estar acoplados a tu nivel. Más adelante ya vas a aprender a llegar por medio de ese diagnóstico sindromático a ya un diagnóstico clínico definitivo. A realizar guardias, ¿en qué consiste? Que vas a estar acompañado de un tutor o de un especialista que te va a dar funciones como aprender a llenar récipes, aprender a cómo se llenan correctamente las entradas de los pacientes, a realizar cierto tipo de curas básicas, a realizar suturas es rápidas, es decir, lo que vulgarmente se conoce como coser. Esto es sumamente importante porque más adelante, imagínate la cantidad de pacientes con que te vas a tener que suturar son múltiples. Esto lo vas a tener que aprender muy bien, es una parte divertida, así que vas a practicar bastante con eso. Vas a aprender cómo se tienden los partos, vas a pasar muchas horas en los hospitales, vas a pasar muchas horas estudiando. Todo lo demás, pues básicamente lo vas a ir viendo con materia en materia. O sea, lo que vas a hacer es muchísimo, nunca te vas a aburrir porque siempre vas a aprender algo diferente. Por cada materia que pasas va a ser como una pasantía donde vas a aprender diversas cosas. Si pasas por traumatología, vas a aprender sobre todo lo relacionado a traumatología, a la colocación de yesos, colocación de férulas, a los métodos de tracción. Pasa
por cirugía, vas a aprender las suturas, vas a aprender a reconocer abdomen agudo, vas a aprender las distintas maniobras. Lo demás te dejo que tú lo explores cuando estés estudiando medicina. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca te vas a aburrir. La siguiente pregunta es de Rosa María y pregunta: ¿es necesario saber inglés o tener un diplomado en inglés para estudiar medicina? Mira, no es algo que te van a exigir obligatoriamente cuando tú vayas a llevar tus papeles para ingresar a la universidad y estudiar medicina. No es algo que esté obligatorio en los pensum de las universidades. Esto en Latinoamérica, obviamente, si vas a estudiar medicina en otro país que no sea de habla hispana, sino que donde se utilice mucho el inglés u otro idioma, ahí sí que cambian las cosas y sí te van a exigir certificados en inglés, tanto técnico como convencional, y ahí pues sí te tienes que enfocar mucho en la parte de estudiar inglés. Ahora, en Latinoamérica, si vas a estudiar en un país donde se habla español y donde es su principal idioma, nadie te va a exigir que tú ingreses con un certificado de inglés y que hables perfecto, no, nada de eso. Ahora, entre el deber ser y el no deber, pues tú como estudiante de medicina deberías por lo menos saber lo básico del inglés, entender conversaciones en inglés y poder desenvolverte. Porque es importante saber inglés en medicina, porque mira, la mayoría de los libros son escritos en inglés, los libros originales. Y en Latinoamérica, o los que estudiamos medicina en español, estudiamos por lo general de traducciones de esos libros, y muchas veces las traducciones no son completamente certeras, es decir, que no son 100% exactas, sino que van a tener margen de error, y este pequeño margen de error hace que se tergiverse la información. Por lo tanto, puede que muchas veces estos libros van a tener errores. Ahora, si tú sabes inglés, puedes comprar la versión original en inglés, que es donde fue escrita principalmente, y esta versión obviamente no tiene errores. Y puedes leer la información más verdadera en los libros que estén en inglés. Por otra parte, porque es importante saber inglés, porque te va a permitir vas a tener un mayor amplio de trabajo, y como vas a ser como mérito personal. Saber inglés actualmente es una lengua universal que te va a servir no solamente para estudiar medicina, sino para cuando vayas a viajar y para muchísimas cosas. Así que como voluntad tuya, pues sí deberías buscar la manera de aprender inglés, inscribirte en un curso extra, etcétera. Pero no es que sea obligatorio saber inglés para estudiar medicina, no. Es algo ya más como personal y de crecimiento individual. Rosa María también pregunta: ¿diferencia entre estudiar medicina en el ejército y entre otra universidad? Es decir, entre estudiar medicina militar y estudiar medicina en una universidad pública o una universidad privada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Yo la verdad no manejo muy bien la parte de medicina en el ámbito del ejército. Manejo bien la otra parte, el contraste, que sería lo de las universidades públicas y privadas. Ahora, lo que yo veo como ventajas y desventajas: primero, que al tú estudiar medicina militar, el contexto es totalmente diferente a en una universidad pública o privada. Ya al ser militar, estamos hablando de bases militares, donde vas a estar como semi-internada, y pues los horarios van a ser mucho más estrictos que estudiando en una universidad pública o en una privada, lógicamente. Aparte de esto, una buena ventaja que sí le veo a la medicina militar es que no todos nos inclinamos hacia esa área, nos inclinamos más hacia universidades públicas y privadas. Entonces no va a haber tanta masificación en este tipo de universidades militares o en estos campos universitarios militares o en el ejército, que es lo que va a haber en una universidad pública o en una universidad privada. Así que esto, obviamente, si lo vemos desde un punto de vista epidemiológico, no va a haber aquí en la base militar, no va a haber tanto hacinamiento quizás entre los estudiantes, no se va a ver esa masificación, no vas a estar predispuesto a enfermarte de ciertas cosas que quizás sí se vayan a ver en el hacinamiento y masificación de ciertas universidades públicas y privadas, como es aquí en el caso de Venezuela. Eso es una ventaja. O una desventaja que veo es pues que como aquí vas a estar aquí va a haber mucho más restricción en la medicina militar, en esta parte vas a tener un poco más de libertad de querer hacer otras cosas. Quizás aquí puedas hacer, mientras estudias medicina, otros cursos que quizás aquí no, por el tiempo en que tienes que permanecer, supongo que en internado, etcétera.
Otra ventaja de estudiar medicina militar contra las públicas y privadas es que quizás como el riesgo en las situaciones donde tú vas a atender va a ser mucho mayor al riesgo que puede correr, digamos, en contexto de un médico, de un hospital o una clínica, aquí son mucho más elevadas. Entonces la remuneración económica puede ser un poco más alta en la medicina militar que en el resto de las universidades. Pero pues como todo tiene sus desventajas, asimismo como aquí pueden haber buenas ventajas en la parte militar, esta parte también tiene muy buenas ventajas, en que vas a estar con tu familia. Y aquí ya es cuestión de gustos, porque si a ti te gusta estar en el ámbito rodeado del ejército, de armamento, etcétera, la preparación va a ser más inclinada hacia el área militar y obviamente tú vas a elegir esta parte. Pero ahora, si no te gusta estar en el ámbito del ejército ni de armas, sino que digamos ser más a población general, común, pues vas a elegir las universidades clínicas, las universidades privadas o públicas. ¿Qué tienes que hacer? Tú misma tienes que ir a estas bases militares donde se imparta la carrera de medicina militar y tienes que ir a una universidad pública o privada. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedir que te den todo el pensum en ambas universidades y vas a comparar. Vas a comparar las ventajas y desventajas que tengan. Aquí te vas a fijar en los horarios, en las restricciones, en el tiempo que vas a permanecer internada o no. Y aquí te vas a fijar también en la metodología de las clases, en el tipo de situaciones donde te vas a encontrar. Y aquí es muy importante que también evalúes los riesgos en donde te vas a desempeñar. Entonces vas a poner las ventajas y desventajas de ambas sobre una balanza. Y tú vas a tomar la decisión qué es lo que más te conviene a ti. Si la parte militar o la parte, digamos, de la población en común. Entonces está universidades públicas, privadas, universidades militares o campamento militar, no sé cómo se le dice. Eso es lo que te puedo decir, que tú tomes la decisión, pero que tú misma vayas allá y te cerciores de que ellos te expliquen bien todos los pasos en la medicina militar. En la medicina pública, estudiar medicina en universidades públicas clínicas, vas a conseguir muchísimas opiniones en internet y aquí yo te las estoy diciendo. Entonces te queda mucho más fácil, pero en la parte militar eso no lo vas a conseguir tan fácilmente porque no todos nos inclinamos allá. Entonces lo bueno es que tú misma vayas y te cerciores bien cómo se hacen las cosas mediante siendo médico militar y las funciones que vas a ejercer. La última pregunta es de Margarita Cuadros. Ella quiere que yo realice un video de anatomía y que le diga qué libros uso. Te voy a responder lo de los libros. Mira, en anatomía se utilizan libros para teoría y libros para las imágenes, es decir, los que son los atlas. Entonces yo lo que hice, yo utilicé un libro teórico y 2 atlas y ya te los voy a mostrar. Este libro que está acá es el Garner de anatomía, es la 5ª edición. Este fue el que yo utilicé para la parte teórica. ¿Ves? Es pura teoría, tiene imágenes, pero no es tanta imagen, sino que es más teoría, para que te vayas guiando. Es mucha teoría. Aquí marcaba los temas a medida que iba viendo las clases. No es nada del otro mundo, pero es un libro muy bueno que lo recomiendo porque me parece excelente. Y aquí vas estudiando. Para la teoría entonces estudié del Garner. Garner, 5ª edición. Ahorita desconozco la verdad si hay una 6ª edición, pero si puedes conseguir el Garner, te lo recomiendo. Utilicé 2 atlas. Uno de ellos fue que es el Netter. Todo estudiante de medicina lo conoce, este atlas. Son imágenes que fueron dibujadas a mano. Todo esto es a mano, esto no son imágenes de computadora. Todo esto lo realizó Frank Netter y lo hizo a mano y representa la anatomía humana de una forma tan exacta e impresionante. Entonces, para estudiar la parte de las imágenes en anatomía, te recomiendo el Netter. Es un libro. Las imágenes están muy bien diseñadas. A este libro lo puedes conseguir en digital, o si ya tienes, puedes pagar un poquito más. Otro atlas que utilicé fue el Soboda. Este viene en 2 tomos. Actualmente la versión más reciente no es en color verde, sino que es en color blanco, si no me equivoco. Yo utilicé la edición 22. Y mira, es muy parecido al Netter. También tiene imágenes, tiene sus imágenes y cada imagen está identificada. Y esto es lo que nosotros utilizamos para estudiar en anatomía, lo que es el atlas. Entonces por lo menos aquí vemos riñón,
está ubicada las partes anatómicas del riñón y ahí las vas relacionando con el libro de teoría. Te estudias la teoría y vas viendo, a medida que vas estudiando teoría, vas viendo las imágenes para que tengas esa idea mental. ¿Por qué es importante estudiar atlas? Porque en el examen, los exámenes de anatomía son mucha relación. Ahí te van a preguntar que, supongamos, en la cara anterior del riñón se relaciona con las siguientes estructuras. Y te van a poner una serie de estructuras. Entonces, si ya tú tienes la imagen, se te viene a la cabeza y ya es más fácil responder que si solamente estudias de un texto. Y pues obviamente porque es lógicamente porque tú tienes que estudiar con imágenes porque tienes que ver cómo son. Pero básicamente es un complemento. Yo los complementaba, el Nether y el Sobota. No es completamente necesario que tengas dos atlas, sino que yo a manera de complementos había ciertas estructuras que me gustaban más como salían en el Sobota que en el Nether. Y también pasaba lo contrario, había otras estructuras que me gustaban más en el Nether, que las entendía un poco más fácil que con el Sobota. Entonces entre los dos iba viendo. Veía entre el Sobota y el Nether y el Garner. Y así estaba, estudiaba la teoría del Garner y miraba entre el Nether y el Sobota. Entonces ya, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya sido súper útil. Si les fue útil, por favor, dale manito arriba, dale tu like, compártelo si deseas. No olvides pasarte por la página de Facebook, también le puedes dar like. Y si quieres que yo realice un video sobre algún tema en específico, también me lo puedes dejar en los comentarios. Eso fue todo por hoy, espero que de verdad te haya ayudado muchísimo este video. Si tienes más preguntas también déjalas abajo y con gusto yo te responderé. Siempre estoy muy pendiente de sus comentarios y siempre les respondo muy rápido por lo general. Así que nos vemos, hasta luego y nos vemos en un próximo video.